Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta conversación realmente con tantas líneas de pensamiento y tanta evidencia y tantos saberes y perspectivas juntas. Es raro tener esta oportunidad. Voy a tratar de poner el aspecto que vos decías, que no pretendías incorporar, que es el técnico, ¿sí? Y desde el punto de vista de la ecología. Sin embargo, van a ver que muchas de las cosas que me quedan por decir a esta altura del día probablemente son básicamente muy convergentes con la que todos han dicho hasta ahora. Quizás la perspectiva es un poquito distinta. Primero quería decir que a la crisis climática se suma, por supuesto, la crisis del tapiz de la vida. Y a mí me gusta usar esa palabra para referirme no solamente a la biodiversidad de especies y ecosistemas, sino también a los beneficios que estos traen a las personas y también los ecosistemas desde los más pristinos hasta los sistemas cultivados, hasta los cinturones verdes urbanos y los espacios verdes urbanos. Todo eso, vivo y en conexión con nosotros, es de lo que querría hablar. Y en ese sentido, la crisis del tapiz de la vida y el clima claramente no son independientes, sino que tienen que ver, como se señaló, con un modelo de producción y consumo que increíblemente, de alguna manera, pretende desafiar las leyes de la física y la biología. No lo dicen así, pero en la práctica actúa como si la materia prima pudiera crearse indefinidamente de la nada y los desechos pudieran desaparecer mágicamente. Y también actúa como si hubiera un límite, una barrera, una desconexión física y biológica entre la gente y el resto de lo vivo. Y este modo de apropiación mayúscula y profundamente desigual tiene una serie de síntomas. Un síntoma es el cambio climático, otros síntomas son todos los problemas de contaminación y salud pública, y otro síntoma es la crisis de la biodiversidad. En cuanto a esta última, no voy a abundar aquí en detalle sobre la crisis global de la biodiversidad, pero probablemente ustedes escucharon que estamos hablando de el 25% de las especies de plantas y animales en riesgo de extinción y también alrededor de un 75% de la superficie de la Tierra significativamente impactada por la humanidad. También se escuchó esta mañana, si vamos concretamente a Argentina, que más de 2 millones de hectáreas solo de bosque chaqueño han sido deforestadas en la última década. Esto, para que se den una idea, 2 millones de hectáreas son más o menos 60 ciudades de Buenos Aires más el conurbano. Y si esta tasa siguiera el mismo ritmo, que esperemos que no, llegaríamos a 200 ciudades de Buenos Aires más conurbano para el 2028. Y además a esto se suma una conversión aceleradísima de los ecosistemas periurbanos y urbanos hacia otras formas de uso, fundamentalmente agricultura intensiva y desarrollo urbanístico. Básicamente todas las ciudades, todos los pueblos, todos los cinturones verdes han perdido una enorme cantidad de infraestructura verde en las últimas par de décadas. Por eso claramente hay que hacer algo y hay una serie de ideas que son obstáculos en este hacer algo. Una idea es que la lucha por el cambio climático y la lucha por la diversidad son como paralelas y eso claramente no es así. Están conectadas por las mismas causas de raíz. De hecho, no se puede luchar con una sin luchar con la otra. Y una idea probablemente aún más nociva es la idea de que el cambio climático y la diversidad son cuestiones que no pueden ser prioritarias en un país como el nuestro, donde hay prioridades de solucionar la pobreza y la exclusión. Esa para mí es una de las más perniciosas de todas estas ideas, porque evidentemente, y creo que a la mañana lo dijeron muy claramente,
pero también lo verifican todos los informes técnicos, no hay por qué elegir entre productividad y desarrollo por un lado y naturaleza y clima por el otro. Es el modelo particular que tenemos hoy, el que sí, evidentemente los pone en extremos opuestos y son incompatibles, pero claramente hay otros modelos que tienen unos costos sociales y ambientales muchísimo más bajos. En realidad, si uno se pone a pensar, no hay modo de combatir la pobreza a fondo y de modo sostenido si no es incluyendo a la diversidad. Hay que considerar la naturaleza porque cuando la naturaleza se degrada, quienes están en la parte filosa de la degradación son los pobres, no los ricos. Los ricos lo lamentan desde la televisión, pero no son los que lo sufren primero más directamente. Y claramente me encantó escucharlo desde la perspectiva de los derechos esta mañana, porque para mí esto de disfrutar de la naturaleza todos los días y de disfrutar de un ambiente sano no es un lujo, no es algo solamente para aquellas personas que pueden pagarlo, sino claramente un derecho irrenunciable de todos. Entonces, claramente hace falta enfocar el cambio climático, el deterioro de la naturaleza y la lucha contra la pobreza de modo sinérgico y de modo de política coordinada de Estado. Concretamente, a mí me parece que, tal como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la salud, además de empezar a hacer cosas nuevas que hagan bien, lo más importante es dejar de hacer cosas que hacen mal. Y en este sentido es clarísimo desde el punto de vista de los ecólogos, yo no voy a hablar de política energética porque no es lo mío, pero desde el punto de vista de la infraestructura verde es clarísimo que hay que frenar dramáticamente la conversión de los sistemas naturales en otro tipo de sistemas. Argentina tiene el triste honor de tener uno de los récords en velocidad de esta conversión. Además de las ventajas de secuestrar carbono que presentan los ecosistemas, hay toda una serie de ventajas, beneficios para todos los actores sociales, físicos y de otro tipo también, de los cuales no voy a abundar, fueron muy bien explicados esta mañana, que son beneficios a escala global y regional. El beneficio en el secuestro de carbono es un beneficio, digamos, global, le incluye a toda la humanidad. Además de estos, manteniendo los cachitos de naturaleza alrededor nuestro, también producimos beneficios directos y concretos a los actores sociales locales. Entonces, en los ecosistemas nativos, claramente, donde están, dejarlos tranquilos donde están y parar la tasa de conversión. En los grandes sistemas de las áreas protegidas, pero también en cualquier cachito de naturaleza que uno puede encontrar en el paisaje. Y también quería destacar, para terminar, que es sumamente importante proteger la infraestructura verde, que es un bien común, de la apropiación indebida. Y esto a nivel de áreas protegidas, a nivel de los bordes de los caminos, a nivel de las áreas periurbanas, a nivel de los espacios verdes urbanos. Son propiedad común, proveen beneficios para el común y los derechos de todos los ciudadanos a ellos deben ser defendidos. Sabemos que la ecuación costo-beneficio de estas cosas es bastante más favorable de lo que uno se imaginaría, en principio. Hay experiencias que así lo demuestran. Y también sabemos que los recursos alcanzarían perfectamente si recursos que hoy se dedican a apoyar cosas que se hacen mal, se redireccionaran estas cosas que contribuyen directamente al bien común. No tenemos tiempo ahora de hablar de cuestiones concretas, los podemos discutir un poco más en las preguntas, pero todas estas acciones que se pueden hacer desde la protección del tapiz de la vida, todas de alguna manera tienden a concretizar esta narrativa que para mí es fundamental y que hay que recuperar,
que es que el acceso cotidiano y directo a la naturaleza no es un lujo, sino un derecho de todas las personas que hay que garantizar. Para agregar a lo que Carolina decía y el ejemplo muy relevante que traíste a colación, yo creo que es muy importante mejorar todo lo que es legislación ambiental y ver que se implementa y se cumple, ¿sí? El control es fundamental. Algunas leyes ambientales son extraordinarias, simplemente no se cumplen, pero igualmente importante, y me atrevo a decir más importante, es lo que se llama técnicamente internalizar consideraciones de clima, de diversidad y de salud pública en todos los otros sectores. De nada sirve la mejor política ambiental si las leyes de comercio o la ley de infraestructura o la regulación de los combustibles no tiene internalizada una salvaguarda para la diversidad y para la salud. Entonces, eso que es bastante difícil, que es meter el ambiente en todos los sectores de la sociedad para que realmente funcione, me parece que es una tarea que nos debemos.